Bienvenidos a otro acto de la Subcomisión de Biblioteca, en este caso por el licenciado Ignacio Brach. Y de lo que va a hablar es Bleiburg, el genocidio silenciado. Ignacio Brach es licenciado en Historia por la Universidad de El Salvador, integra diversas instituciones académicas, entre otras es miembro de la Academia Argentina de la Historia, miembro de número ocupando el sillón académico de Don Pedro de Ángelis, la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación, también ocupando el sillón de Don Pedro de Ángelis, el Instituto Cultural Argentino-Uruguayo, del cual es vicepresidente, el Instituto Histórico Brigadier General Tomás Ilián. Actualmente es el secretario de la Subcomisión de Biblioteca de Yoqueto. Desde 1988 hasta 1992 integró la Comisión Argentina de Homenaje al quinto centenario del descubrimiento de América. En 1989 integró la Junta Ejecutiva de Repatriación de los Restos del Brigadier General Juan Manuel de Rosas. Ha desempeñado la docencia universitaria en la Universidad de El Salvador y en la Universidad Católica Argentina. En la Universidad de El Salvador, además dictó cursos especiales sobre historia argentina para estudiantes de universidades europeas y estadounidenses. Es autor de artículos y trabajos de investigación histórica que ha publicado en medios periodísticos nacionales y revistas especializadas. Y escribió los siguientes libros. La misión Huxley de Faudy, 1845-1847, durante la intervención anglo-francesa. La seguridad en Buenos Aires criollo, 1820-1840. De Sudáfrica a la Patagonia, los colonos Boers en Argentina, testimonio de dignidad en colaboración sobre la vida del cardenal Aloysius Stepinac. El león de África, la epopeya africana de von Lettow-Vorbeck, 1914-1918. Y lo último, Hispanidad, escritos en defensa propia. Bueno, en realidad no es lo último porque estás elaborando algo. En mayo de 2024 realizó en Madrid la presentación de su libro El León de África, edición española, por editorial Tercios Viejos, junto con José Javier Esparza y Rafael Rodrigo. En mayo también de 2024 dictó una clase magistral en Madrid a los alumnos del ISEB, Instituto Superior de Sociología, Economía y Política, sobre los procesos de independencia en Iberoamérica. Entre marzo y abril del 2025 dictó un curso en la Fundación Disenso titulado Del Imperio a la Hispanidad, Ruptura Política y Legado Cultural. Hasta aquí sus antecedentes académicos y profesionales. Pero si me permiten, quiero hablarles de algo más profundo. Para mí la gran virtud de Ignacio no está solamente en lo que ha estudiado o lo que ha enseñado, sino en lo que elige contar. Ignacio tiene esa rara sensibilidad de mirar hacia atrás y ver lo que muchos ya no ven. Figuras olvidadas, voces silenciadas, historias que duelen, pero que necesitan ser contadas. Nos ha traído a von Lettow-Vorbeck, a los Boers, al barón de Holberg, y hoy nos trae Bleiburg. Y Bleiburg no es un capítulo olvidado, es una herida abierta. Porque cuando una masacre se silencia, se vuelve a cometer. Cada vez que el mundo decidió no mirar, cada vez que se ocultó barriendo debajo de la alfombra, esas víctimas volvieron a morir, una y otra vez. Hoy Ignacio va a hacer lo contrario. Va a ponerle palabras al silencio, va a darle lugar a la memoria, va a hacer desde su lugar un acto de justicia. Porque Bleiburg no le pasó a otros, le pasó a seres humanos como cualquiera de nosotros. Y como escribió John Donne, y como sentimos todos los que creemos en la dignidad de la vida, la muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad. Y por consiguiente, nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas. Doblan por ti. Gracias, Ignacio, por hacernos escuchar esas campanas. Y ahora... Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber concurrido a esta conferencia. Muchas gracias José Nogueira, director de biblioteca, por las palabras que acaba de pronunciar. Y yo ante todo quiero agradecer
al Centro de Estudios Argentino-Croata Mamantula María Antonia de San José, Santa María Antonia de San José, Cardenales Stepinac, que preside Carmen Berlijak, hoy en Zagreb, por eso no está presente, que me pidió que disertara sobre el genocidio de Bleiburg. Al Jockey Club, a la Comisión de Biblioteca, cuyo presidente Ludovico Videla, que tiene sangre croata porque es Ivanišević, tampoco está presente o está en Córdoba en este momento. Y la conferencia la voy a dedicar justamente a las víctimas de Bleiburg, a todas las víctimas de Bleiburg, y en particular a aquellos que la diáspora croata y la relevante comunidad argentino-croata, que aquí hay muchos presentes, han tenido familiares, abuelos, parientes o conocidos de la familia que fueron asesinados en Bleiburg. Esta conferencia va dedicada a todos ellos. Bleiburg es un hecho histórico, no es un relato, ni venimos acá en esta conferencia a hacer ideología. En el marco de lo que fue el fin de la Primera Guerra Mundial, que George Kennan, un historiador norteamericano, sostuvo que es la madre de todos los desastres del siglo XX, o el pensador francés Bertrand de Jouvenel, que asistió al Tratado de Versalles, dijo: nunca he visto una paz tan improvisada. Y más aún, el general Jan Smuts, que integró durante las dos guerras mundiales el gabinete de guerra británico, quizá por su condición de sudafricano Boer de origen, y que había combatido a los ingleses en la guerra anglo-boer, cuando se produce el armisticio y la firma de Versalles, dice, y lo cito, en una comunicación al presidente norteamericano Wilson: el tratado será para el mundo un desastre mayor de lo que ha sido la guerra. Pasarán pocos años y esto será una realidad. Entre las consecuencias de esta paz improvisada y el dibujo de la Europa donde ya ha desaparecido el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, iluminadamente se empieza a dibujar el mapa europeo, creándose Yugoslavia y creándose Checoslovaquia. Esa Yugoslavia, que había integrado Croacia, Eslovenia, Serbia, Bosnia, el Imperio Austrohúngaro, bueno, de allí se produce, como todos sabemos, el atentado en Sarajevo, que va a desencadenar la guerra, se la hace bajo la hegemonía de un rey serbio y una monarquía serbia que va a terminar convirtiéndose en una dictadura serbia sobre el resto de los integrantes de esta nueva Yugoslavia, dibujada en el mapa a criterio e inspiración del presidente de los Estados Unidos, Wilson. ¿Por qué digo esto? Porque si no se entiende lo que va a suceder después. Cuando Croacia se constituya como una república independiente en 1941, ya en pleno estallada la Guerra Mundial 2 años antes, allí se van a vivir las tensiones justamente de la Guerra Mundial. Que quisiera, antes de entrar en tema, los aquí presentes, sin duda que dando una palabra o un concepto, van a saber de qué hablamos. Pero yo digo, la gente del común, la gente que no le interesa demasiado la historia, si uno dice la palabra holocausto, sabe perfectamente a qué nos estamos refiriendo, es el holocausto judío. Si uno dice el término holodomor, quizá ahora con la guerra ucraniano-rusa se sepa, pero también era un término desconocido hasta hace muy pocos años. Esto es la hambruna, la matanza de 2 millones a 3 millones de personas, porque no fueron solamente en Ucrania, sino también en Bielorrusia, por parte de Stalin
cercando de hambre a unas poblaciones. Si uno dice, y seguimos con los ejemplos, si uno dice Katyn, sabemos que fue la matanza por parte de las tropas soviéticas luego de vencida Polonia y ocupada la parte occidental y casi el centro de Polonia por parte de Alemania, declarada cuando comienza la Guerra Mundial. La parte este es ocupada por la Unión Soviética. Y por una decisión de Stalin, entre 25 a 30.000 oficiales, suboficiales, y la inteligencia polaca, universitarios, escritores, policías, también hay 6.000 policías allí, son asesinados y enterrados en Katyn, que son las fosas de Katyn. Así, un mini genocidio. Digo mini, no desmereciendo el crimen, sino por la cantidad frente a lo que vamos a ver, o a los mencionados que estamos, al Holocausto, al Holodomor, etc. Ahora bien, recomiendo para los que no la hayan visto la película de Batja, Katyn, que como siempre es difícil de encontrar. Cuando se estrenó acá estuvo una semana nada más. Pero yendo aún más atrás, uno dice Vendée, la guerra de la Vendée. Nadie, o muy poca gente que no haya estudiado el tema, que sepa, en referencia a la Revolución Francesa, sabe de este hecho. Bueno, este hecho es el primer genocidio de la Edad Moderna. Triunfada la Revolución en 1789 y producida la reforma civil del clero, donde el gobierno de la Convención rompe con Roma y obliga al clero francés a juramentarse por la Convención y por el poder político, rompiendo con Roma. Algunos sacerdotes lo harán, serán los juramentados, y los que sigan fieles a la Iglesia tradicional serán considerados los sacerdotes refractarios y sufrirán la persecución. Cuando se da una leva de 300.000 hombres en la zona de la Vendée, va a surgir una rebelión popular, mayormente campesinos, acaudillados por nobles rurales, que se enfrentan a los ejércitos de la Convención. 1793 estamos hablando. Y esto va a llevar a una sangrienta guerra donde los vendianos van a ser masacrados, sin distinción de sexo, mujeres, niños, ancianos, sus tierras arrasadas, sus granjas, sus animales muertos, sus bosques talados. Otra película que en Madrid se estrenó el año pasado, y la recomiendo, el que la puede encontrar quizá en YouTube, se llama Vencer o Morir, acá nunca llegó, que es sobre este hecho de la Vendée. Y pongo un ejemplo de los silencios que se cometen. Si uno consulta las obras completas de Julio Verne, está prolífero escritor, están todas, menos una, El Conde de Chatillon, que es justamente una novela sobre la Vendée. Ese libro fue ocultado durante siglos y nunca fueron publicadas en sus obras completas. Hoy, gracias a Dios, se consigue. Y voy a hacer una cita, que es a un general de la Convención Francesa, porque el concepto lo vamos a ver en blanco. Dice el general Westermann, que era francés, por más que es de apellido alemán, pero era alsaciano, y respondía al gobierno de la Convención, en un parte que da: ya no hay Vendée, ha muerto bajo nuestro sable libre, con sus mujeres y sus niños. Acabo de enterrarlos en la marisma de Savenay. He aplastado a los niños bajo los cascos de mis caballos, masacrando a las mujeres que ya no alumbrarán bandidos. Los vendianos eran considerados por el gobierno de la Convención, eran denominados como los bandidos. No tengo un prisionero que reprocharme. He exterminado todo.
Los caminos están sembrados de cadáveres, hay tantos que en algunos puntos forman pirámides. El representante Garnier, al mismo comité, le expresa: me aseguran que el ejército de Brest les ha matado 3.000 mujeres. Ellas arrojaban a sus hijos al río desde el Pont Aubert y todo el país en los alrededores está cubierto de sus muertos. Sin embargo, aún se les encuentra por todas partes, como nubarrones de langostas. Y acá el término hace a una comparación calificando de insectos. Y casi estaría tentado a creer que resucitan si sus apestosos cadáveres no justificaran lo contrario. Este es el genocidio de la Vendée, el primer genocidio de la Edad Moderna, donde creo que Stéphane Charer escribe su tesis doctoral sobre este tema en Francia en el 1990 y pico, fin de la década del 90. Y bueno, y saca a luz este genocidio donde se habla de la matanza de entre 170 a 230.000 vendeanos, mujeres, niños, etc. Asesinados de las formas más brutales. Entre otras formas, lo que se denominan, están los documentos que lo atestiguan, los enterramientos verticales, es decir, eran atados de a tres y hundidos en el río Loire o embarcados en una chalupa, hundida la chalupa con con las familias de ellos atados para no poder ir. Niños, como les dije, de todas las edades, ancianos, etc. Bueno, ¿por qué hago este ejemplo? Porque Blanco es un ejemplo de estos genocidios silenciados. Blanco se va a producir, como ustedes saben, en 1945, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, antes que se firmara la rendición, el 8 de mayo, cesan los combates, seguirá Japón, entre las potencias del eje, que será hasta agosto, pero en Europa, en esos días de mayo, se termina la guerra. ¿Qué había sucedido en Croacia? Ante el avance del ejército de Tito, del ejército yugoslavo, que convengamos había sido apoyado para atacar Serbia y tomar Serbia por el ejército rojo, pero que durante la guerra tuvo más apoyo de los aliados, específicamente suministros, elementos bélicos, inteligencia, por parte de Gran Bretaña y también de Estados Unidos. Va a avanzar Serbia, Bosnia-Herzegovina, y donde allí se van a ir cometiendo una innumerable serie de asesinatos, donde los comisarios políticos ya tenían las listas conformadas, y en algunos casos será discrecional. En Serbia, rápidamente, 35.000 nacionalistas serbios, anticomunistas, son asesinados. En Bosnia lo mismo. Al llegar a Zagreb, hablando de Bosnia, al muftí de Zagreb, después de cortarle la lengua, es degollado con otro grupo de religiosos islámicos, ya que los bosnios habían conformado unas fuerzas políticas que habían combatido junto a los croatas y al eje. ¿Qué va a suceder? Retrocediendo hacia el oeste, el ejército croata, esloveno, pero también va a haber serbios, va a haber montenegrinos, va a haber bosnios, van retrocediendo, combatiendo contra los partisanos de Tito, que ya no podemos hablar de partisanos aislados, sino de un ejército regular, armado en todas las condiciones que hace un ejército regular, hasta intentando llegar a la frontera austríaca, porque todos sabían, sobre todo la población civil que va a acompañar a este ejército croata en retirada, que es innumerable, es casi del mismo tenor que los combatientes, y algunos funcionarios, familias, pero gente de todas las edades, ancianos, mujeres, niños, que van retirándose hacia el oeste, acompañando un ejército
más o menos 200.000 hombres, bueno, más o menos 200.000 civiles, que van a emprender esta retirada hasta intentando alcanzar la frontera austríaca y entregarse o establecer las condiciones de la rendición ante el ejército británico o estadounidense. El hecho es que acá vemos una foto donde vemos a los soldados croatas que están caminando y acá vemos el mapa, el recorrido que van haciendo este ejército y estos civiles hasta llegar a Bleiburg, ya en Austria. Ahí vemos al ejército croata, y como les decía, no solamente croatas, sino eslovenos, montenegrinos, etc. Y van a lograr cruzar la frontera y se van a entregar al ejército británico que ocupaba la zona de Carintia, donde está Bleiburg. Allí está el cuerpo de ejército blindado, el ejército que dependía, la zona estaba tomada por el comando británico, pero dependía del mariscal Alexander, que era el mariscal británico que tenía sede en Nápoles, que tenía la jurisdicción de toda Italia y el sur de Austria, por lo tanto bajo su jurisdicción. ¿Qué va a pasar allí? Los croatas, la guerra ya ha terminado, estamos hablando entre el 15 y 14 de mayo, van a intentar y plantear las condiciones de rendición. Y acá aparecen tres personajes que son, y vamos a ver de dónde es la fuente y la investigación, que son los responsables de la masacre que se va a producir en esos días. Que es Harold Macmillan, era asesor británico del mariscal Alexander, el general Toby Lowe, un asesor también de Macmillan, Toby Lowe, que luego será Lord Arlington, y el general Robertson, que era el general inglés encargado de la parte de intendencias y de suministros del mariscal Alexander. Estos tres van a ser los ejecutores de esta, yo no diría traición, sino de un plan manifiesto, por lo menos entre ellos, a espaldas del propio general Alexander, para entregar a los croatas y a las fuerzas de Tito, como asimismo a otros combatientes también rendidos, el cuerpo de cosacos rusos, los cuerpos de rusos blancos y las legiones. Hay legiones georgianas, caucásicas, de los Urales, que fueron legiones, hago un paréntesis, estas legiones, para entender un poco, estas legiones fueron creadas por un general alemán que algunos califican el Lorenz de Arabia del lado alemán en la Primera Guerra. Otto von Niedermayer es un geógrafo, lingüista, hablaba farsí, hablaba árabe. En la Primera Guerra Mundial, siendo un joven subteniente, le piden que haga un cruza el desierto de Sal, 1500 kilómetros desde Irak hasta Afganistán, para tratar de levantar las tribus afganas contra atacar la India. Bueno, la inteligencia británica le gana de mano, logra llegar a Afganistán, pero el califa no le hace caso. En la Segunda Guerra, él se dedica a su actividad académica, es convocado como oficial, y cuando se produce la invasión a Rusia, Niedermayer planifica en su proyecto o en su pensamiento de triunfar a Alemania, lograr que las minorías rusas que integraban la Unión Soviética, como les digo, los cosacos, los azeríes, los georgianos, los caucásicos, formaron repúblicas independientes, obviamente aliadas y bajo la tutela alemana.
Él logra esto y logra poner en pie de guerra a 1 millón de hombres, formando estas legiones. También la legión Arabia Libre, conformada por tunecinos, saudíes, marroquíes, que combaten con el ejército alemán. Bueno, remanentes de estas fuerzas también van a estar en la zona de Bleiburg, entregándose al ejército británico a condición de que no sean asesinados, entregados a los rusos. Bueno, Maximilian va a hacer lo contrario, va a exigir al ejército croata, a sus mandos, para que se entreguen desarmados frente al valle de Bleiburg. Acá vemos, bueno, podemos seguir viendo las marchas de soldados. Fíjense que ya no se ven armamento. Ahí están las direcciones, Bleiburg 3 kilómetros, ahí están en el valle acampando con lo que tienen. Acá vemos lo que mencionábamos, niños, mujeres, ahí están las armas que van entregando. Y el hecho es que, como les decía, será, después de producido este genocidio en el 45, claro, y tomado el poder por Tito, los hechos de Bleiburg serán silenciados, será un tema tabú durante toda la Yugoslavia comunista, salvo en la diáspora croata, que tanto en Cleveland, Estados Unidos, en Buenos Aires y en Roma, elaborarán un documento de más de 1500 páginas con testimonios, con documentos, con testigos de aquellos hechos horrorosos. Acá lo editó Estudia Croática, ese libro en español, francés, inglés y alemán, y se divulgaba, pero bajo el silencio absoluto y bajo la no difusión de estos hechos. Porque el silencio posterior a 1945 del mundo occidental, lo mismo sucedió con Katyn, fue cómplice de que estos hechos no se conocieran. En la circunstancia de esta entrega de los croatas a las tropas de Tito, quiero hacer mención de que el general norteamericano Kirk era asesor, el mismo nivel que Maximilian, es decir, asesor del general Alexander, pero del lado norteamericano. Él se opone a esto, inclusive escribe un memorándum al Departamento de Estado diciendo: entregamos a esta gente que la estamos entregando a la muerte, y se opone. El hecho es que no tiene la fuerza y que para imponer su voluntad, inclusive Alexander da una orden, y acá la tengo, que vale la pena leerla, lo que dice Alexander, acá le voy a encontrar a la cita, a la ficha, porque lo menciona Tolstoy, y acá voy a detenerme en Nikolai Tolstoy, porque Alexander pide instrucciones al gobierno norteamericano, diciendo: bueno, ¿qué hacemos con esta superpoblación de prisioneros de guerra? Ya son prisioneros que se han entregado, desarmados. La idea de Alexander era llevarlos a Italia, donde estaba el principal campo de refugiados. Algunos chetnik serbios habían pasado, y la orden que da Alexander es tanto chetniks serbios como él lo denomina, no lo encuentro ahora, yugoslavos disidentes, por croatas y eslovenos, sean trasladados a Italia. Bueno, esta orden no va a ser tomada por lo que les decía, por este tridente de Maximilian, Lord Arlington y Robertson. Y fíjense que
que Carmen Berry, ya que aprovecho en este libro sobre el genocidio de Blackburn, lo menciona claramente. Acá está lo que dice Alexander. Para ayudarnos a despejar la congestión en el sur de Austria necesitamos urgentemente instrucciones. El retorno a su país de origen, en cualquiera de los casos, podría ser fatal para ellos. Por favor, indicar antes de lo posible. Bueno. Mientras eso sucede, estamos hablando de días, 17 de mayo, 18 de mayo, 19 de mayo. Fíjense lo que escribe Lord Atlington. Todos los ciudadanos yugoslavos que en la actualidad están en el área del cuerpo serán entregados a las fuerzas de Tito lo antes posible. Estas fuerzas serán desarmadas inmediatamente, pero no se les informará de su destino. Los arreglos para la entrega serán coordinados con las fuerzas yugoslavas. Serán llevados a un punto seleccionado donde serán tomadas por las fuerzas de Tito. Esta decisión es la que va a llevar a la muerte y al genocidio de entre 300 y 500.000 personas, depende de las fuentes. Tolstoy, y acá me detengo, el conde Tolstoy es el que, como les decía, en el occidente post-guerra mundial, es el que va a levantar la voz sobre estos hechos, con no pocas implicancias para él. Nikolai Tolstoy es un conde ruso, obviamente. Su familia había emigrado después de la revolución bolchevique, había emigrado a Inglaterra, ya que se cuenta Tolstoy, su padre estaba en la lista de Trotsky, entre los que tenían que ser asesinados. Y Tolstoy empieza a investigar, y tarda más o menos 30 años en investigar. Él comienza investigando qué había sucedido con sus compatriotas, ¿no? Con los rusos blancos, con los cosacos. Investigando ese hecho, va a escribir un primer libro que le llama Las víctimas de Yalta, edita en 1975, donde pone en blanco sobre negro y al descubierto esta entrega de los compatriotas rusos a Stalin, donde la mayoría son masacrados, apenas son entregados. Bueno, escenas de los cosacos inclusive estaban con sus mujeres, algunos cosacos se tiran al río Drava con sus mujeres, sus hijos a caballo, otros se suicidan porque saben lo que les espera. Solamente llegarán a Moscú algunos oficiales altos del ejército cosaco. Entre ellos, les menciono, el atamán Piotr Krasnov, que había combatido entre los rusos blancos luego de la revolución del 17, el general Blasov, el general Shkuro y el atamán Domanov. Y además el alemán general von Panwitz, que era el nexo entre el Estado Mayor alemán y las fuerzas rusas que peleaban del lado de Alemania. Bueno, los rusos son acusados en la Unión Soviética de traición y serán ahorcados en Moscú. Claro, a von Panitz no lo podían acusar de traición porque no era ruso, era alemán. Entonces, el sistema se perfecciona en su perversión, acusándolo de ser un colaboracionista con los traidores a la Unión Soviética. Entonces también es ahorcado von Panitz. El hecho es que Tolstoy, cuando escribe este libro, investiga los hechos que le ha sucedido a sus compatriotas, empieza a ver que lo mismo sucedió con croatas, eslovenos, minorías serbias, bosnias, montenegrinos, y ve que las fechas coinciden. Estamos hablando de los primeros días de mayo de 1945. Sigue investigando y publica en 1989 un libro que lo titula El ministro y las masacres, donde con documentación testimonial, con datos concretos, directamente acusa a Macmillan, a Lord Arlington y al general Robert como los promotores de este genocidio. Esto le va a implicar a Tolstoy en un juicio político por injuria de Lord Arlington,
convengamos que Macmillan había llegado a ser, en el 57, si no me equivoco, primer ministro de Inglaterra por el Partido Conservador. Es decir, porque este hecho no había existido, ni se había difundido, se había silenciado en forma absoluta en todo el Occidente, en todas las potencias vencedoras. Tolstoy va a juicio con Arlington, pierde el juicio. Tolstoy dice que el juicio es totalmente amañado, no le dejan presentar testimonios, es decir, una conjura, le dice Tolstoy porque es simpático, como lo dice, es la conjura de los colegios, es decir, de la élite. Todos habían sido egresados de Eton, de alguna universidad relevante de Gran Bretaña, era una especie de conjura de club de amigos. Es condenado y es la condena más onerosa en un juicio político en Gran Bretaña, a 1,5 millones de libras, a pagarse a Arlington. Al final, bueno, Arlington muere años posteriores y bueno, se reduce mucho lo que tiene que pagar Tolstoy. Pero el propio Tolstoy dice, no importa haber perdido el juicio, lo relevante es que esto salió a la luz, o sea, que la verdad salió a la luz. Y ya Blackburn empieza a conocerse como uno de los genocidios producidos del lado de los vencedores de la Segunda Guerra, o como lo han definido algunos, un crimen de los buenos. El hecho es que, ¿por qué es un crimen de guerra? Porque reúne todas las condiciones para hacer un crimen de guerra y un genocidio. Si uno ve el artículo de la Convención de Ginebra sobre el tratamiento de soldados heridos y prisioneros de guerra, expresa: se consideran así, cuando se asesina a estos prisioneros heridos o combatientes ya desarmados, se considera así los asesinatos de soldados desarmados, gran masa de población civil, cuyo objetivo fuere destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, o en causar graves daños a la integridad física o mental de los miembros de un determinado grupo. Este artículo es tomado luego por el 9 de diciembre de 1948 por la Carta de las Naciones Unidas para considerar genocidio. Y el término en la Real Academia Española dice: exterminio o eliminación sistemática de un grupo racial, social por motivo de raza, de religión o de política. Bueno, vemos que en el caso croata reúne todas las condiciones. Si hay algo que a la milenaria nación croata la identifica y le dio su carácter, es su profundo sentimiento nacional y su profunda fe católica. Primero cristiana y luego se produce el cisma, su profunda fe católica. Por eso es que en el siglo XVI el Papa, ahora no recuerdo, pero el Papa es 1500 y pico, León X llama a Croacia muralla de la cristiandad, porque siempre fue una zona de marca fronteriza, por ejemplo, frente al Imperio Otomano, frente a la expansión del Islam. Esto ha dado un carácter que es imposible de dislocar entre el sentido de nacionalidad y el sentido religioso de su catolicidad. Es decir, dos elementos que sin duda el régimen de Tito o el comunismo en general quería aplastar. Y acá viene un dato que no es menor. Tito sabía que estas matanzas tenía que realizarlas en muy corto plazo, porque un año después ya no las podía realizar. Entonces, luego de que son entregados tanto militares como civiles, las matanzas se producen en forma sistemática todos los días. Acá ya esta foto ya los vemos a soldados croatas ya en lo que se denominó, porque la primera matanza se hace en Blackburn y en los alrededores, ahora voy a mencionar los lugares, pero luego, esto no es solo Blackburn, es lo que se denominó las marchas de la muerte o el Via Crucis croata,
que los hacen caminar por largos kilómetros, tanto a soldados, mujeres, ancianos, niños. Los que se encuentran heridos son ultimados ahí en el lugar. Mujeres embarazadas, terminan algunas produciendo abortos, esto lo dicen los testimonios. Y en cada localidad son, bueno, despojados de todo objeto de valor, anillos de oro, cruces, medallas, que se van acumulando, y en cada localidad donde se asientan van repartiendo los grupos, que serán llevados al asesinato, ya sea en fosas, ya veremos, en fosas desbarrancados, como en la Vendée, atados con alambre de A3, disparado a uno, entonces ese lleva el peso sobre el resto, los otros dos, el socavón de una mina. Todo tipo de atrocidades, donde son apaleados, maltratados, vejados, con besanía y sadismo. Estas marchas de la muerte, ahí vemos, ahí están los que van a caballo son los comisarios políticos del ejército de Yugoslavo, hay uno que está sacando fotos. Los de Tito. Y acá vemos este plano, este mapa. Fíjense donde está ubicado Zagreb. Acá Klagenfurt, que es uno de los lugares donde deportan. Todas estas son fosas, tumbas masivas, trincheras antitanques donde son fusilados y sepultados allí. Y esto se mantuvo durante todo el régimen comunista en silencio. Luego de la Guerra de Independencia o Guerra de la Patria que libraron los croatas en los años 90, se empezó, porque todo el mundo sabía que esto existía, pero el silencio era, el no silencio era, corría peligro de vida, ¿no? Entonces, claro, las generaciones más mayores sabían de estos hechos, sabían de los lugares, pero el silencio era la norma. Las generaciones más jóvenes, si no fuera por transmisión de sus familias en la Yugoslavia de Tito, no lo conocían, aunque sí clamaban y conocían todo la diáspora croata, Argentina, Chile, Uruguay, Australia, Estados Unidos, Canadá, etc. Alemania, Austria. El hecho es que antes de continuar con lo que fueron las masacres y el Via Crucis croata, o las marchas de la muerte, es interesante lo de Tolstoy, retomarlo de Tolstoy en el juicio, cuando él dice que son criminales de guerra por lo que han producido. Y claro, frente al argumento de que había criminales de guerra dentro de estos 300 o 400.000 croatas asesinados, Tolstoy dice: en mis investigaciones no encontré un solo criminal de guerra, y si hubiera habido un criminal de guerra debería haber sido juzgado. Bueno, no hubo juzgamiento de tal. Por lo tanto, y le dice en su defensa, dice una cosa que es maravillosa, porque Tolstoy tiene acceso al diario personal de Macmillan, y hay un párrafo de Macmillan lo que muestra su cinismo y que era consciente de lo que estaba, de la acción que estaba realizando. Dice el diario de Macmillan, cito: lo mandamos de vuelta al cautiverio, a la tortura y una muerte segura. Y Tolstoy en el juicio dice, lo cito a Tolstoy: Bleiburg no tiene relación con criminales de guerra. Y se pregunta, ¿niños criminales de guerra? Además, ninguno de ellos tuvo juicio alguno. ¿Por qué no los juzgaron si eran criminales? No hay ninguna prueba de que entre las víctimas hubiera un solo criminal de guerra.
Investigué eso con muchísimo cuidado y en ningún momento encontré a alguien que pudiera considerarse un criminal de guerra. Todo esto no le sirvió a Torte para ganar el juicio, ¿no? Lo perdió. Pero el hecho es que salió a la luz esta matanza y este genocidio. Pero veamos qué decían los que ejecutan las matanzas, que esto no es un tema menor. El historiador esloveno Josep Agorme, no hablo croata ni esloveno, o sea que la terminología que use puede estar llena de errores, pero José Desman da un informe al gobierno de Eslovenia en el 2005 sobre las fosas de asesinados. Y él nos habla, compiló más de 400 páginas en un informe a la Comisión del Gobierno sobre los enterramientos ocultos. Y dice, donde menciona 581 fosas masivas en Eslovenia. Luego del año 2009 se descubrieron más, de manera que el número sigue creciendo. Y ha seguido creciendo. Hablando con Carmen Berlejak, me dijo la semana pasada que se habían descubierto 2 o 3 fosas más entre Croacia y Eslovenia, porque las fosas son, ya vemos este mapa, todos estos son lugares donde varía la cantidad de asesinados, pero bueno, y acá me quiero detener. ¿Qué es lo que ya vimos quiénes fueron los entregadores y los que provocaron que esta tragedia sucediera? Pero los ejecutores. Este es un diario, ven la fecha, Varaždin, 24 de mayo de 1945. Expresa Tito: no vine a dar ningún discurso político, vine a ver cómo nuestros guerreros liquidaban a esta inmundicia croata. Otra, la podredumbre croata verá el sol el tiempo que lo lleve llegar a la fosa más cercana. O sea, esto lo expresó Tito, no lo ocultaba. Milovan Dilas, el intelectual, partisano, integrante del Ejército de Liberación Popular de Yugoslavia, mano derecha de Tito intelectualmente, después era un disidente en los años 50 y tanto, y bueno, terminará preso con Tito, después indultado en el 66 y morirá en Belgrado en la década del 90. Pero Milovan Dilas expresó: los soldados croatas deben morir para que Yugoslavia viva. Evidentemente, Tito, manteniéndose, él sabía que el espíritu croata no adhería al comunismo, que adhería a su Estado nacional, que no renegaba de su fe católica, es decir, era una piedra en el zapato. Por lo tanto, la decisión de producir las matanzas es perfectamente calibrada y además no ocultarla a la población, por el contrario, utilizarla como política del terror para mostrar lo que se estaba haciendo y lo que iba a suceder al resto de la población en la nueva Yugoslavia. Milan Basta, un cruel comisario político de la 51 División de Vojvodina, del Tercer Ejército Popular de Liberación Yugoslavo, quien fue uno de los que negoció en Bleiburg con los británicos la entrega de las tropas y civiles croatas, relató con lujo de detalles los hechos. Y habla el propio Basta, habla de 120.000 soldados croatas y un número casi el doble de población civil, donde en la zona que él operaba, Klagenfurt creo que es decir, otro tanto había en Bleiburg y en otros asentamientos de Austria. Aleksandar Rankovic, jefe de la sombría y criminal policía secreta del régimen, expresó en 1951 al diario Política de Belgrado, y acá lo cito: desde 1945 a 1951 por nuestras cárceles pasaron más de 3 millones de personas, 3.778.000, detalla, y liquidamos 568.000 enemigos del pueblo. Esta es la cita de... Es decir, no había
no había el más mínimo reparo en reconocer lo que se estaba haciendo. Bueno, aquí vemos las marchas de la muerte. Acá ya empezamos a ver, estas son fotos tomadas por las propias fuerzas yugoslavas, ¿no?, de los asesinados en los bosques entre Eslovenia y Croacia. Miren, una fosa, ahí están observando. Las metodologías eran varias, algunos los arrojaban de noche, atados con alambre por un barranco, otros iban en los socavones de las minas, eran ejecutados, tirados en un pozo de 48 metros y después tapados por tierra. Inclusive hay una fosa que fue descubierta en 2015, creo, que como utilizaban esa metodología, claro, de los 3 que iban atados con alambre, 2 estaban vivos al momento de ser arrojados. Entonces, como se descubren los esqueletos y se descubre esta fosa, hay todavía esqueletos que están como queriendo, mientras respiraban, queriendo escapar del lugar. Esta es la fosa de ya les voy a decir el nombre, de Udajama. En el 2009 se exhumaron 1.416 víctimas, atados con alambre de A3, algunos enterrados vivos según las exhumaciones a 48 metros de profundidad. Se los obligaba a desnudarse y atados se le disparaba a uno, como les decía, y al caer arrastraba al resto de los 3. Dice el historiador que mencioné, esloveno Desman: Udajama es el crimen más horrible de todos los tiempos en Eslovenia. Cuando entramos en la hondonada vimos una escena tan espeluznante, tan incomprensible para la mente y tan intolerable para los sentidos que algunos de los presentes simplemente comenzaron a llorar. ¿Te imaginas a miles de hombres y mujeres completamente desnudos, esperando en silencio en la fila para ser asesinados o arrojados a una hondonada de 48 metros, para después de lo cual ser cubiertos por cientos de metros cúbicos de tierra? Por la ubicación y la posición de los esqueletos, lo que les mencionaba, se puede ver que mientras todavía hubo aire, algunas de las víctimas intentaron salvarse cavando con sus manos esas toneladas de tierra. Las fosas donde fueron asesinados por el ejército de Tito, les voy a dar brevemente, pero para que veamos la envergadura de todo este genocidio. Zagreb, 80.000, Bleiburg, 40.000, Maribor, 40.000, perdón, croata, Sebese, 30.000, Saint-Vit, 25.000, Uda Lunjka, 16.000, Bejovar, 8.000, Virgin Most, 7.000, Kostenjevica, 7.000, Harstik, 7.000, Kravarki, 5.000, Baki Jara, 5.000, Nasice, 4.000, Sosice, 3.000, Lasko, 3.000, Karnik, 3.000, Vrach, 2.500, Kranj, 2.500, Podusik, 2.000, Besigrad, 2.000, Dubrovgrad, 2.000, Krakano, 2.000, y siguen. Es decir, fíjense en la fosa de Uda, cuando se descubre, las jóvenes croatas y eslovenas, sobre todo de las zonas rurales, en los años 40 tenían la costumbre de usar las trenzas largas hasta la cintura. Bueno, esto fue lo que se encontró de ellas en los esqueletos de las fosas. Acá están Acá vemos relojes, rosarios, cruces. En otra de las fosas, que es la de Majels, allí entre los asesinados, porque quiero también mencionar algo, la tercera parte del clero croata, o sea, frailes, religiosos, religiosas, frailes, fueron asesinados en todo este proceso. En esta fosa de Majels, que se encontraron 1.166 víctimas, donde menciona que se habría 130 fosas más según los cálculos de quienes están trabajando,
y allí se encontraron estos restos, que eran 23 frailes franciscanos que a medida, ya sabiendo que iban a ser asesinados en el camino, iban dejando un rosario, una cruz, una medalla, un reloj, como para dar un mensaje, que algún día alguien supiera que estaban cerca de donde fueron asesinados. Acá vemos la clasificación de los huesos, los cráneos, en la fosa acá están los trabajos que se han hecho en Croacia, en Eslovenia, a partir de la Croacia y la Eslovenia independiente en la guerra de la patria de los años 90. Fíjense hasta dónde llegaba la perversión del régimen, que este señor que aparece en la foto, Nikita Martinovic, era un comerciante de un pequeño negocio de comestibles en la ciudad de Bleiburg, donde habían iniciado las matanzas. Y quiero mencionar, matanzas que se iniciaron frente a las tropas inglesas, y que las tropas británicas en algunos casos hasta dispararon contra los ya soldados desarmados que corrían despavoridos cuando se sabía cuál iba a ser su destino de entregarlos a las fuerzas de Tito. Bueno, este hombre que vivía en Bleiburg se ocupaba del cementerio que existía en Bleiburg, donde estaban, y los pequeños monumentos donde estaban las tumbas, de limpiarlo, de ponerle flores, y voluntariamente. En 1975, es decir, habían pasado ya unos cuantos años, pero como él mantenía viva la memoria de Bleiburg con su pequeña voluntad y su pequeño gesto, fue asesinado por un sicario en Bleiburg por 3 disparos, sin duda un agente de la OSNA o la policía secreta yugoslava. Acá está el monumento en Bleiburg. Acá la vemos a Carmen Berlijak, autora del libro El genocidio de Bleiburg. Bueno, para no extenderme más y terminar con esto que claramente fue un genocidio silenciado en Occidente por muchos años, no quisiera terminar, porque es un epígono de Bleiburg, en mencionar la figura del cardenal Aloysius Stepinac, que es el que lleva el nombre del Instituto de Estudios, que es un hombre, un testimonio de martirio en vida y de testimonio de la fe católica, de la no claudicación y de esa iglesia militante, comparada, por decir algo, con el cardenal Mindszenty en Hungría, con el padre Popielulsko en Polonia, que murió asesinado. Stepinac había nacido en 1898 en la aldea de Krasik, a los 19 años en el Imperio Austrohúngaro. Croacia era parte de él. Participó como soldado convocado en la Primera Guerra Mundial. Luego, terminada ella, en 1924, sintió la vocación religiosa, estudió en la Pontificia Universidad Gregoriana, se doctoró en teología, filosofía, hablaba y escribía, además de croata, obviamente, italiano, francés, alemán y latín. Un hombre de una gran cultura. En 1930 fue ordenado sacerdote en la festividad de Cristo Rey. Vuelto a Croacia, se dedicó sobre todo a la acción social, Cáritas, la acción católica, y sobre todo fundando hogares para niños pobres, es decir, la acción social como vocación pastoral. Cuando Pío XI en 1934 lo designa arzobispo coadjutor de Zagreb, para ese entonces Stepinac fue el obispo más joven de toda Europa, tenía 38 años. Cuando se produce el levantamiento croata que lleva a la independencia de Croacia en 1941, como buen croata, apoya la independencia de Croacia, sin duda.
Esto no implica que no vaya a tener diferencias con el gobierno de Ante Pavelić, las tiene. Pero había, pongámonos un cuadro de situación, el gobierno de la Yugoslavia pre-independencia de Croacia era un gobierno serbio, de una monarquía serbia que se había terminado convirtiendo en una dictadura serbia, que estaba en el exilio en Londres. Y lo que estaban, el ejército revolucionario de Tito estaba en los bosques, combatiendo en 1941 contra el gobierno de Croacia con amplio apoyo popular. Obviamente, Stepinac apoya al gobierno de Zagreb, ¿no? El hecho es que ya en el 43, cuando avanza el ejército de Tito, una sobrina de él es asesinada, Helka. Y fíjense el carácter de Stepinac. Cuando, por imposición del gobierno alemán, se pretenden implementar las leyes raciales para la prohibición de casamientos mixtos o la persecución para la deportación de judíos, Stepinac da una orden a todas sus diócesis, a todos sus sacerdotes, en el cual les dice a sus parroquias: cualquier persona, sea de la religión que fuere, judíos, ortodoxos, que podrían ser serbios o montenegrinos, se presenten a la parroquia y pidan convertirse a la fe católica, olvídense de trámite alguno. Es decir, desde ese momento pasan a ser portadores de la fe católica. Y agrega: cuando terminen estos tiempos turbulentos, después verán a qué religión deciden pertenecer, si a la anterior o convertirse, con todo lo que implica la conversión, todo el proceso de conversión, a la fe católica. El hecho es que, terminada la Segunda Guerra Mundial, el régimen de Tito ve en Stepinac una figura muy molesta. Entonces lo acusa de traición. ¿Traición a qué? Como dice, y lo lleva a juicio. Un juicio absolutamente amañado, vedado, sin que se le permita presentar testigos. Inclusive hay serbios, hay judíos que quieren presentarse voluntariamente al juicio como testigos a favor del cardenal. Bueno, porque en 1952 Pío XII lo hace cardenal. Esto implica la ruptura del régimen de Tito con el Vaticano, la ruptura de relaciones. Pero Stepinac no acepta abogado defensor, prácticamente guarda silencio, solamente se alza la voz o hace uso de su defensa cuando, como les decía recién, lo acusan de traición y él dice: yo no traicioné, los que hoy son gobiernos estaban en los bosques, y el gobierno de la Yugoslavia anterior a la Segunda Guerra era una monarquía serbia que estaba en Londres. Yo fui leal, como todo croata, al gobierno croata. Es condenado a 16 años a la cárcel de Poblava, que era un convento paulino que había sido convertido en cárcel. Y allí en la cárcel, con un estoicismo casi de un mártir, acá este es un libro que ha escrito Carmen Berlichak, una biografía de él, y hay otro, Testimonio de Dignidad, que Adriana los tiene. Allí es internado y comienza una enfermedad sanguínea. Esto va a llevar que en el 51, si condenado a 16 años, en el 46, en el 51 le cambian casa por cárcel y vuelve a su hogar en Krasik. No podía no salir de su casa, sino recorrer su pequeño jardín, una casa modesta. Y lo curioso es que los domingos él, desde su jardín, oficiaba la misa
empezaban a concurrir gente, campesinos, a escucharlo. Esto enfurecía al régimen, que cada 2 por 3 tenía revisiones en su casa. Como les dije, Pío XII lo nombra cardenal en 1952, es decir, el primer caso que nombran a un cardenal que no integra la curia romana, justamente para defenderlo. El Vaticano le había ofrecido, le ofrece Juan XXIII trasladarse a Roma y negociar con el régimen. Y Stepinac dice, no, mi lugar está como buen pastor junto a mi pueblo, y se queda en Croacia. Esta enfermedad sigue avanzando y va a terminar en el año 60 muriendo. Y concluyo, demuestra lo que puede llegar a la perversión de un régimen y el ser humano. Al momento de morir, no habían pasado ni 24 horas, aparecen agentes de la policía secreta, se llevan el cadáver del cardenal y lo entregan 48 horas después embalsamado, con la condición y obligación a la familia de que sea enterrado inmediatamente y sin ningún tipo de convocatoria. A pesar de eso, concurren de a cientos los habitantes de la zona a darle su último adiós al cardenal. Queda enterrado, pasan los años, llega la década de los 90, la guerra de la patria, la independencia nuevamente de Croacia por segunda vez en el siglo, que dura hasta hoy, y espero que dure por la eternidad, y una comisión investigadora de científicos, no solo croatas, sino alemanes, hay algún americano, hacen una investigación sobre el cadáver de Stepinac, que está hoy en la Catedral de Zagreb, con sus atributos de cardenal, ante una cúpula de vidrio. Bueno, yo la última vez que estuve, que fue hace unos años, se había producido el terremoto, no pude verlo porque estaba todo cubierto con madera, pero ahí la hermana Lina, una encantadora monjita que es la custodia de los tesoros de la catedral, nos llevó a recorrer, estuve ante su tumba, bueno, pude ahí dejarle unas flores, y le llevé a la hermana Lina una imagen de la Virgen de Luján, como patrona de la Argentina, que hoy integra el museo de la catedral. Bueno, esta comisión de científicos descubre que el cardenal Stepinac había sido envenenado, ya desde la cárcel, lentamente, y que justamente el cadáver había sido secuestrado por 48 horas para vaciarlo y embalsamarlo, para quitar todo tipo de pruebas sobre el envenenamiento. Bueno, en esta comisión se logra establecer que fue efectivamente envenenado. Cuando muere, Juan XXIII hace un rito fúnebre en el Vaticano, que también es una anomalía, porque es un funeral por un cardenal que no integraba la curia romana, es decir, que estaba en Croacia, no en el Vaticano. Y Juan Pablo II, en 1998, lo beatifica en Croacia, en uno de los santuarios marianos de Croacia, que es María Bístrica, con miles de asistentes. Bueno, hoy está pendiente su canonización. Durante el pontificado de Francisco quedó eso sin moverse. Hay que esperar ahora que León XIV a este mártir y santo en vida lo eleve a los altares. Bueno, creo que en este resumen que he podido hablar sobre Bleiburg, este genocidio olvidado, silenciado, lo que
demuestra es que la diáspora croata nunca lo olvidó, que hoy en Croacia se vuelve a recordar como fiesta celebratoria, en el sentido no es nada que celebrar, sino recordar, como memorial de esa historia, de ese pueblo tan sufrido, tan heroico, y que desde tiempos inmemoriales ha dado muestras de fe hacia su identidad nacional y hacia su fe católica. Les agradezco a todos haberme acompañado y muchísimas gracias. Agradecemos al licenciado Bravo otra vez por su invitación.